Perfectamente, continuamos en un programa tras el fin del mundo, 20 grados la temperatura, ya en este mediodía de miércoles, estamos en vivo, 12 con 10 minutos, a la 1 del mediodía terminamos nosotros y comienza en vivo en Radio Atómica Hombre Lobo con Hugo Lobo, un segundo programa de esta nueva temporada del maestro Hugo Lobo, aquí pasando música los miércoles al mediodía, un lujo que nos estamos dando. Al igual que ahora saludar y agradecerle también la comunicación al periodista argentino Pablo Mercau de Escribe Nota al Pie, entre otros lugares donde podemos leer a Pablo. Estuvimos también el domingo acá, fue parte de la transmisión de Radio Atómica cubriendo las elecciones bonaerenses y pasando algunos días de distancia, teniendo algunos días de distancia, bien digo, por ahí podemos analizar un poco más tranquilamente lo que pasó el domingo. En frío, esto nunca se dijo. No. Perfecto. Pablo, ¿cómo te va? Acá Fede y ese estamos. Fede, buen día. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos qué contás? Bien. Gracias por el contacto. Compartiendo un mate a la distancia también. También tengo mi termito acá al lado y escuchándolos y viéndolos. Sí, en frío, raro en frío en este país, ¿no? Que casi nada ocurre en frío, salvo el invierno en algunos lugares y para de contar. Hay fotos, viste, por estas horas. La foto de la mesa política, que tiene hoy otra foto que es un derivado de esa foto, porque vieron que tenemos nuevo ministro en la Argentina. El secretario del Interior, Lisandro Catalán, fue ascendido a ministro del Interior, como si el cambio de nombre significara que el gobierno va a tener. Sí, esto salió hace un ratito, lo anunció el vocero Manuel Adorni, lo anunció también Guillermo Francos. ¿Cómo lo anuncia el gobierno? Con una foto. ¿En frío o en caliente? Yo creo que en caliente todavía. Los resultados del domingo han generado un terremoto en el gobierno. Y ayer, que trascendió la foto de la mesa política con Santiago Caputo, Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y el propio presidente. Bueno, se ve que de esa foto en donde aparece Milei con varias camperas, ayer había 23 grados. No, lo de las camperas es una cosa tremenda. No lo entiendo. Bueno, dice que uno es un chaleco de Kevlar. De Kevlar y el otro es un chaleco antibalas. Para llevárselo ya al nosocomio. Sí, pero adentro del despacho presidencial, chaleco, campera. Es tremendo. Es como mucho. Bueno, pero no nos quedemos solamente en la indumentaria del presidente. La idea de pensar esa foto es que en algún momento los hicieron salir a casi todos y los hicieron ingresar a los que dos que no estaban, a Lisandro Catalán y a Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Por qué? Milei está con la misma campera. Por un lado, un dato, Milei nunca fue desde que es presidente 3 días seguidos en la Casa de Gobierno. O sea, lunes, martes, miércoles en la Casa de Gobierno. Es un dato. Y lo segundo es que lo hacen ingresar a Lisandro Catalán para anunciar que ahora es ministro del Interior, como si eso le diera volumen político a la relación del gobierno con, por ejemplo, las provincias y los gobernadores, que ya salieron a responderle. No se trata de un cargo, no se trata de nombres o de nombramientos o de jerarquía, se trata de que pongan la que tienen que poner. Los gobernadores ahora se suben todos al éxito de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional y van a cobrar caro la colaboración que prestaron hasta ahora, poniendo diputados y senadores para, por ejemplo, generar la ley de bases y todo lo que ha implicado que el gobierno tenga la posibilidad legislativa de hacer el desastre que lo lleva a la derrota ahora en septiembre. Porque esa es la cadena que hay que ver. Cómo las provincias colaboraron aún mucho más de lo que les pidieron a cambio de nada. A cambio de nada, porque el gobierno no les dio obra pública, el gobierno no reparte los ATN, el gobierno les cortó fondos y ahora está queriendo el gobierno volver a convocarlos, pero es como cuando en la relación te mandaste 1, 2, 3, 4 y ya no te alcanza a mandar flores, no te alcanza a mandar bombones o querer una carta linda. La respuesta del gobernador de Salta fue también como durísimo. Picaresca, que le dijo Paloma de Iglesia. Sí. Paloma de Iglesia, sí. Los que no somos bautizados tuvimos que interpretar de qué se trataba, pero cuando lo termina de completar, lo de a los fieles quedó más que claro, ¿no? Y además demuestra que el único chistoso en la política argentina no es Luis Juez, sino también el salteño se sube a la misma, ¿no? Sí. Ese es un poco el panorama de ahora, de estas fotos del gobierno y los derivados de las fotos, medio en caliente, medio como acción desesperada. A uno le da la impresión que hay fotos que quieren tapar realidades. Ahora, también puede pasar lo siguiente, es probable que
lo hayan puesto a Santiago Caputo el domingo en la noche, lo veíamos en la transmisión y lo veíamos hablado el presidente, para decir que, bueno, no estaban peleados con Karina, la verdad que acá no hay ningún problema, el triángulo de hierro funciona, que nos quedemos en eso y no hablemos, no sé, de las coimas, no hablemos de las escuchas, no hablemos de los audios y demás. Es probable que pretendan tapar la realidad económica angustiante para cada vez más millones de personas en la Argentina. Hoy se conoce el dato de inflación por la tarde, con algo que parece más una intriga palaciega que otra cosa. Ahora, también puede pasar las dos cosas en simultáneo, que quieran tapar la realidad y que tengan un bolonque bárbaro, que no saben cómo dibujarlo y que están probando, ¿viste? Que están como quien prueba, che, esto lo acomodo acá, esto lo acomodo acá, saco la foto a ver cómo queda, pongo otra. Bueno, el problema es que lo están haciendo en vivo, no es un ensayo, una obra teatral, no tienen tiempo de practicar, sino que tienen que gestionar lo que hace casi 2 años se comprometieron después de haber ganado a hacer, y que con los resultados que están teniendo, bueno, los verdaderos campeones de la derrota son ellos, digo. Ves como la vida de uno. Bueno, flaco, hacete cargo, ya está. Esta es toda tuya. Pero hay, Pablo, te hago una pregunta. Hay un poco de... Es medio particular que el análisis político cuando salieron los resultados y antes de que hable el presidente era que se haga cargo. En todos los canales decía que se haga cargo, que se haga cargo. Lo primero que hizo fue hacerse cargo. Es decir, asumimos la derrota, qué sé yo. Ahora, después, al día siguiente, aparece esta foto que es la que vos mencionás, la de la mesa. Y pasa a ser como Vox Populi, un chiste de ya nada, que es lo que hablábamos al principio del programa, ya nada es tomado en serio. Cuando todo es boludez. No, se albertizó también, se dijo, ¿eh? Sí, pero ni siquiera, yo creo que hasta trascendió eso, porque ya como es toda una boludez. Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Esa es mi pregunta. Porque la cosa está en un estado donde cualquier cosa es un boludeo, es esto teatral que decís vos, todo carece de seriedad, todo es quilombo. Entonces mi pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿Viste cuando te mandás una y querés explicar y empezás a dar vueltas y en un momento alguien te dice, bueno, está bien, todo bárbaro, pero empezá del pero? La primera parte de Milei el domingo, si uno hubiese sido quien editaba el discurso en vivo, a los 3 minutos, ponele 2, 3 minutos, 4, había que decir, ya está, cortala acá, sí. Saliste, pusiste la cara rápido, dijiste, perdimos, y cortala acá, no digas más nada. Te perjudicas, diría Tiner a Mirta Legrand. Sí, porque hasta lo que decís vos, hasta ese comienzo de la locución presidencial del domingo, fue tal vez el mejor Milei. Claro. Uno esperaba que salga totalmente desvariando algo, sí. Y salió como un político de carrera, haciéndose cargo de que perdieron. Tal cual, y hasta ahí todo bien, porque es parte del juego de la democracia, ganabas, perdés, él ganó, hoy le toca perder, fantástico. Ahora, cuando viene la segunda parte, que es la que hoy está continuando con todos los derivados, la foto, el posteo de Toto Caputo, y dicen, bueno, tenemos que hacer una corrección en lo político, tenemos que hacer una autocrítica, pero no vamos a cambiar nada y en lo económico vamos a seguir todo igual. Bueno, es una o la otra, Y evidentemente, ustedes conocen la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Sí, es la naturaleza del escorpión. No podemos esperar otra cosa, porque su plan, todo marcha acorde al plan, es esto. Su plan tiene que ver con la concentración de la riqueza, su plan tiene que ver con una extracción de recursos de todo tipo, desde los salariales a los recursos de vida, de los sectores más postergados, para dárselos a los que nunca pierden, que son cada vez menos y cada vez ganan más. Digo, acá aparece la lógica de pensar que es el ajuste. Recordamos que no es menor el dato, pero lo hemos naturalizado, pero hay un ministerio que se llama Capital Humano. Eso describe un montón ya cuál es la lógica que vinieron a implantar. Y una de las frases también que dejó el domingo Milei fue, vamos a hacer una profunda autocrítica y continuar el mismo rumbo. O sea, claro. Rara la autocrítica. Esa es la contradicción principal, es una autocrítica muy rara. La verdad que uno estaría tentado de, si fuéramos analistas suecos, viste, que están en la Universidad de Estocolmo, se pone este chiste diciendo, che, cómo la realidad argentina compleja y analizando todo mientras ganamos en euros, estaríamos tentados a hacer la apuesta entre los tres y los que nos están siguiendo y con todos los que hablamos, decir, ¿cuánto le queda? ¿No? Digamos, es que no está bueno, insisto, no está bueno porque es lo que nadie quiere decir, me parece, en los medios. Es, ¿cuánto le queda a esto? Porque la realidad es esa. Esa es a dónde vamos es hacia eso. Y no sé si está tan bueno
pensar ese hacia eso, ¿no? No, lo que pasa que, a ver, hay dos planos ahí, 2 o 3 planos en esto que planteas, ese que tiene que ver con cómo hacemos la pregunta y también la necesidad de hacer la pregunta. Nosotros hoy tenemos pocas respuestas. No podemos prever lo que va a pasar el 26 de octubre, para lo cual faltan 40 y pico de días, que en tiempos normales es nada, pero en la Argentina es un montón de tiempo. Claro. Simplemente hagamos el ejercicio de pensar cómo estábamos a mitad de julio, que es los 45 días para atrás, y cómo vamos a estar a finales de octubre, para ya llegar a la conclusión que no tenemos ni la menor idea de lo que puede llegar a pasar. Desde el punto de vista de la más racionalidad, de la racionalidad política o de la lógica analítica, uno pensaría que octubre es el resultado de septiembre y que nada va a cambiar demasiado en la provincia y en otros distritos, y que la Libertad Avanza va a tener también un resultado adverso. Ahora, ojo, no nos comamos la curva de pensar que el 10 de diciembre el Congreso va a ser totalmente distinto a lo que hay hoy. ¿Por qué? La Libertad Avanza absorbe al PRO, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es la que elige mayor cantidad de diputados, 35. La Libertad Avanza, cuando vos comparas lo que se va a votar en octubre con 2021, que es lo que se renueva y ellos mismos renuevan, había partido de una base de 2 diputados nacionales, Milei y Victoria Villarruel, en la ciudad. Hoy naturalmente va a tener más diputados. A los 30 y pico que tuvo durante el 23, les va a sumar algunos ahora, pero no va a sumar a los del PRO, porque los del PRO están dentro de la Libertad Avanza, es decir, se han juntado para mantener lo mismo que tenía el PRO y la Libertad Avanza por separado, con lo cual el número de diciembre no va a ser muy distinto al que tenemos hoy. Al gobierno le va a costar mucho tener una mayoría muy propia, lejos de eso, le va a costar tener la mayoría que obture los vetos presidenciales, o que los garantice, mejor dicho. Entonces, digo, el escenario va a ser ese. ¿Qué quiero decir con esto? No nos va a cambiar desde lo institucional, la política, el drama que se vive en la Argentina día tras día, con supermercados que no venden. Les pongo un ejemplo chiquitito que nos habrá pasado a todos en este tiempo. El chino del barrio, todos tenemos un chino en el barrio. Voy en julio, mirá, voy 45 días para atrás. Voy en julio a comprar cosas para la casa, nada, de mercadería. Y había una harina de primera marca muy barata, pero muy barata. ¿Qué hace el tipo? Va y la compra. Llego a casa al día siguiente, al otro día la abro. Había vencido el 30 de mayo. No. Sí, está pasando mucho eso, sí. 30 de mayo, harina, que es un consumo de lo más popular que hay, porque... Pues no se vendió. Porque no se vendió, porque además vos, digo, con un paquete de harina, un poquito de aceite o de grasa, sal y agua, haces tortas fritas y el mate y vas tirando. Digo, es la realidad de millones de personas en la Argentina. Haces una tortita, haces un bizcochuelo para los que vas tirando. Fantástico. Eso fue en julio. 3 semanas después, ya en agosto, estaba el mismo lote de harina marca Morixe, vencimiento 30 de mayo. Más barata que en julio todavía. Digo, el dato que parece un dato de economía doméstica te habla de lo dramático de la situación en la micro. El gobierno eso entra por acá, sale por acá. Hay promociones en todo lado también, ¿eh? Sí. Vos, o sea, Pablo, también en cualquier rubro, bueno, yo me dedico más al rubro artístico, ni a hablar y cultural. Hay promociones para sacar entrada de cualquier cosa, de cualquier porcentaje, de... un supermercado de gran nivel, digamos, de las marcas que hay, de los más caros, seguramente será Jumbo, está dando esos Jumbo Check al 100%, o sea, lo que compras, el 100% te da un cheque de Jumbo, y con eso compras de vuelta la próxima compra. O sea, te está regalando una compra. Y muchos de los que tenían tope de reintegro ya no tienen más el tope de reintegro, está el porcentaje limpio. Eso volvió, que antes se había ido, era tope, ahora es porcentaje limpio de vuelta. Bueno, eso es parte del combo de lo que se votó el domingo. Parte de la situación electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires se ve reflejada en eso. Se ve reflejada también en el ausentismo, un dato que en el oficialismo provincial, en el peronismo, para decirlo de esa manera, no pusieron en un primer plano porque prefirieron, digamos, vos tenés que elegir en el relato político un dato u otro y vas a destacar que ganaste, no vas a destacar como un 40% de la población que nos fue a votar. Claro. Un piso histórico en la provincia de Buenos Aires. Ahora, nosotros tenemos la obligación de pensar con todos los elementos arriba de la mesa, porque eso habla también de la política. Sí. Y eso habla también
de, bueno, analizar ahora, en esto sí, más en frío, cómo descomponemos el voto del domingo, quiénes fueron los que perdieron votos. Sí. Bueno, ahí aparece una primera conclusión. La Libertad Avanza y el PRO, hoy juntos, son los que perdieron más votos. Sí, porque no sumaron. Porque no fueron a votar sus propios votantes. Bueno, entonces, y yo viendo el desglose también de los números en estos días, la tercera fuerza no fue Somos Buenos Aires. Lo tercero más votado no es un voto positivo, entiendo yo, pero sacó más de 600.000 y pico de votos, el voto en blanco, y después Somos Buenos Aires sacó 400.000 y pico de votos. Voto en blanco que no se vota tanto. Esta elección fue mucho. Un escenario muy 2001 en ese sentido, digo, acá con todos los asteriscos del caso y los recaudos, de nuevo, no estamos comparando, no es 2001, vos ese lo planteabas recién, digo, hay que tener cuidado con esto, no se trata de ir a buscar la nafta al helicóptero, claro, de ninguna manera. Lo que pasa es que 2001 no es el 19 del 20. 2001 es la secuencia que arranca en marzo con la llegada de Caballo al Ministerio de Economía. 2001 es repasar, hoy hagan el ejercicio de meterse en tapas.clarín.com y repasar las tapas del día que quieran del año 2001, de mayo, de junio, de agosto, de septiembre, como estamos ahora, la elección de octubre. Digo, hay una lógica. Los procesos históricos tienen rasgos que uno puede proyectar en términos de a determinadas, porque hay algo científico en esto, digamos, no es solamente el arte de la política, no es solamente lo indescifrable de los humores sociales, todo eso con seriedad y con la cabeza fría se puede medir, y hay una lógica que tiene que ver con dificultades enormes que este gobierno recibe en parte, pero que ya tiene que hacerse cargo a esta altura, los reyes son los padres, y después que acrecienta sus dificultades. Digo, la lógica de haber vuelto al Fondo Monetario, una vez que Macri vuelve en 2018 y todo lo que ya sabemos, la renegociación fallida de Martín Guzmán, que le miente a Alberto y le miente a Cristina, y no logran nada de lo que debió haber logrado la Argentina en un momento de debilidad del fondo y de pandemia mundial, donde era para ir al fondo y decir, perfecto, yo te voy a pagar la deuda, porque la Argentina siempre termina pagando, pero no te la voy a pagar en 10 años, te la voy a pagar en 20. Sí. Y era el momento de hacerlo. Guzmán no hizo eso, no. Guzmán no logró las mejores condiciones en términos de extensión de los plazos, de caída de las tasas, y la Argentina tiene una atadura endemoniada con eso. Si hay algo que en la Argentina, además de la situación cotidiana dramática que vivimos, el caso de la harina es un ejemplo mínimo, pero y así que se multiplica por millones, es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y si vos mirás los últimos 2 días, el apoyo que tuvo el gobierno después de la elección del domingo en la provincia, tremendo, fue el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Sí. La tapa de 2001 de cualquier día de septiembre te va a mostrar el mismo escenario de hoy. Acá, de la Rúa diciendo no vamos a salir de la devaluación, de la Rúa diciéndole al fondo que van a cumplir con las metas, el fondo diciendo bueno, le vamos a mandar la ayuda no llegue, de la Rúa se termina yendo. Digo, ese es el escenario, haciendo el traslado, el copie y pegue de 24 años a esta parte, y es lo que a uno le preocupa de acá en adelante. Pablo, aprovecho para meter el comentario de Adrián Berrospe, que nos dice, preguntar a Pablo si cree que fue mesurada la respuesta del mercado en comparación con lo que pasó con Macri. Fueron diferentes elecciones, primero pienso yo, ¿no? Pero... Sí, fueron diferentes elecciones, porque en su momento Macri jugaba su propia reelección, eran unas PASO, le quedaban todavía por delante 2 instancias. En la segunda estuvo cerca de pasarle el balotaje Macri, porque hay que decir, cuando en octubre Alberto y Cristina le ganan a Macri y Pichetto, ese 46-47 contra 41, bueno, lo puso a Mauricio Macri cerca de ir a un balotaje nuevamente, donde le hubiese sido difícil, pero al menos tenía la chance de llegar al suplementario o a los penales, como lo quieran ver en términos futboleros. Sí, la respuesta del mercado en ese momento fue grande, pero la situación era bastante más favorable que ahora para el macrismo. Ajá. Hoy el mercado tiene una contradicción enorme porque, por un lado, han tenido una toma de ganancias espectacular, la quieren seguir teniendo y quieren tener una salida ordenada. Digo, el amarretismo, la angurria de los capitales financieros que uno puede ver, no sé, en situaciones de la vida cotidiana, en alguien que va a un cumpleaños, se afana los sanguchitos antes de irse. Bueno, esa angurria
del capital financiero, en un momento recontraconvulsionado del mundo, con todo dado vuelta, con Trump deportando, yo sé que no tiene que ver directamente con esto, pero con Trump deportando a medio mundo, inclusive a 300 argentinos, cosa que el gobierno argentino no va a protestar, porque ¿cómo va a protestar Milei contra Trump? Lo que pasa en Francia. Es un momento muy delicado desde lo internacional. Entonces los mercados están esperando un poquito. Sobre todo, ¿saben qué pasa? En ese momento había una alternativa presidencial. Y hoy no hay una alternativa presidencial, porque para la presidencial faltan 2 años y un mes, 25 meses. Es un montón de tiempo. Bien, justo ahí quería ir, no sé si tiene que ver, pero hablemos ahora de lleno sobre peronismo. Te tiro un disparador, a mí me llamó mucho la atención. El día lunes una editorial de Infobae que era el kirchnerismo le sumó votos a Kicillof. O sea, Kicillof ya no es kirchnerista, es peronista. Ese es un análisis que están haciendo ahora, ¿no? Lo habrás visto por ahí. Sí, es raro. sí. Sí, porque hay una tentación de hacer ese juego de diferenciar. En verdad, los procesos de unidad son los mismos que del otro lado. Ojo, se podían hacer cuando se especuló durante mucho tiempo sobre qué iba a hacer Mauricio Macri con relación a la Libertad de Avanza, ¿no? Y que sigue funcionando como eje del análisis, porque si vos mirás la foto de los últimos días, decís, che, perdió Macri. Yo no perdí, viste, como Ramón Díaz, yo no me fui a la B. Claro. En esa época. Lo digo con el dolor de hincha de River, ¿no? Él puede levantar la mano y decir, yo no, lo que pusieron la cara fueron Valenzuela, que encima ya se había pasado, Montenegro, que está ahí por pasarse. Claro. Él no se jugó demasiado en términos personales y hasta puede aprovechar la voltereta para intentar reposicionarse. Bueno, ese mismo análisis que uno hace viendo cómo la Libertad de Avanza y el macrismo tienen esa relación ambivalente hace un año y pico, es el mismo método que se utiliza para analizar el peronismo. En realidad, lo que molesta ahí, en todo caso, en ese punto a Infobae o a algunos sectores de poder, y por eso el accionar para dividir, para buscar los matices y demás, es que haya habido, con todas las dificultades del caso, un proceso de unidad que se mantuvo, pese a que, esto hay que decirlo, es público y notorio, a Cristina no le gustaba desdoblar las elecciones, que los dirigentes más cercanos a Cristina ayer ya salieron a hablar, entre el lunes y ayer, caso Mayra Mendoza, decir, está bien, se ganó, pero si hubiéramos ido juntos en las votaciones en octubre, ganábamos por más. O sea, ¿viste cuando dice, che, hice todo lo posible, y alguien te dice, sí, pero eso te quedó desordenado, no está del todo limpio aquel rincón? Bueno, esa es un poco la tensión que hay, que es una tensión, yo no diría natural, porque natural es apenas, no sé, la expresión de una planta. Claro. Claro, te dice, no, es natural. No, no es natural, acá hay interés en juego. Y hay un proceso que está por detrás, que es interesante, Fede, con lo que planteas de la nota de Infobae, sobre la gran pregunta de acá en adelante, los liderazgos. Ayer me decía un exfuncionario con el que estuve charlando a la tarde, del gobierno de Alberto Fernández, rango viceministro, para que se den una idea, me dijo, no hay lugar para 2 jefaturas. El peronismo. Axel va a tener que pelearse con Cristina. Cristina no va a dejar el lugar y no hay lugar para una jefatura compartida. Esto desde el punto de vista del análisis, si se quiere, desapasionado y más es espectacular. Ahora, en términos de la política concreta, tiene algún rasgo dramático, algún rasgo, como tenemos en la Argentina, hasta, viste, de crisis terminal, porque si, che, ¿cómo van a convivir? ¿Van a ir separados en el 27? Hay operaciones de todo tipo a esta altura. Algunos te dicen ya a esta altura, no, Cristina va a apostar una variante propia, inclusive aún jugando con la posibilidad de que se anule la causa. Hay movimientos en ese sentido. Y algunos dicen, no, es Cristina 27. O sea, esto está hoy planteándose. Y otros que dicen, no, es Axel. Ya está, es Axel. Ahora, todos están mirando, o todos debieran mirar, si uno humildemente pudiera darle un consejo, la historia de Horacio Rodríguez Larreta, ¿se acuerdan, no? Sí. Fue al sur, hizo un video en el Faro del Fin del Mundo y dijo, acá iniciamos el camino a la Casa Rosada. Perdió la interna con Pato Bullrich. A ver, no perdió la interna con Barack Obama, perdió con Pato Bullrich. A favor de Pato tenía una filosofía muy interesante.
a punto de llegar a la Casa Rosada. Claro, una filosofía muy interesante. Entonces digo, falta mucho todavía. Lo dramático del asunto es que todo ese juego, toda esa rosca de la política que a nosotros nos encanta y demás, hay que ver qué nos pasa con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los que como nosotros somos ciudadanos a pie, en definitiva, y vamos al chino, viajamos en el bondi, en el tren, porque a veces la realidad pasa por otro lado. Y si la política no contacta con esa realidad, como hay que decir, supo contactar Javier Milei hace 2 años y capitalizar con todo lo negativo que tiene, por supuesto, su gestión, pero capitalizar con una bronca y ser, aunque sea el referente silencioso de alguien que hoy ya no lo fue a votar y le permitió eso llegar a la Casa Rosada, va a estar muy complicado. Alguien va a tener que bajar de la rosca y empezar a caminar y bancarse el sopapo inclusive, si es que se tiene que bancar un sopapo metafórico, del que le diga en el barrio, todo bien, fulano, ¿querés poner el nombre de Axel? Todo bien, Axel, pero acá tenemos este quilombo. Okay. Ese es el punto. Perfecto. Pablo, la verdad, impecable. Muchísimas gracias por esta salida, por esta colaboración. Gracias a ustedes por el contacto, por permitirme estar. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde me pueden leer? Sí. Bueno, en Nota al Pie escribimos notalpie.com.ar, habitualmente una columna política, en purocontenido.com.ar, ahí también. Y después, como hoy todo se sintetiza en las redes, si me permiten, esto creo que no lo hice nunca en mi vida, si me permiten pasar el chivo y de paso les pido a ustedes, en Pablo Mercau OK en las redes, ahí están los links a todo y vamos compartiendo todas las colaboraciones y los laburos y demás. Y estoy a nada, tengo pocos seguidores, hoy intenté pelearme con Adorni, no me va a responder, pero algo le respondí. Estoy a nada de los 1000 seguidores, mirá qué humilde que es lo mío. Tengo 940. Si me pongo en campaña, no voy a ir a comprar seguidores ni nada de eso. No. Si me pongo en campaña, en algún momento subimos a los 1000 y ya me siento un tipo hecho y derecho para hablar con autoría de todas estas cuestiones. Perfecto, lleguemos a los 1000. Gracias, Pablo. Abrazo grande ahí y nos ahí vemos pusimos en abajo, otro momento. @Pablo Mercado OK. Abrazo grande. Chao, Pablo. Un Chau, programa tras el fin del mundo continúa hasta la 1.